nos va a degenerar porque va a empezar a copiar información que en sí pertenece de acá. Y va a quedar un agujero que realmente se va a notar de que ha sido tapado. ¿Cuál es otro tipo de problemas? De que, miren la imagen de acá abajo, el pedazo de imagen que queremos copiar, que queremos llenar, es esta ventanita de acá de verde. Si empezamos a hacer la búsqueda en toda la imagen, cuál es el más parecido, vamos a encontrar bastantes parches que son semejantes, que tienen el mismo valor, que tienen la misma diferencia en comparación en ese. Entonces tenemos varios candidatos. Justamente esta opción de que habían varios candidatos para un mismo vecindario es lo que nos llevó al otro tipo de técnicas en el cual usan métodos de optimización, ¿sí? Entonces, tengamos en claro los dos problemas acá. El primero, de que hace una búsqueda global que lo hace lento y que a veces va a deformar la imagen, y otro de que tenemos muchos candidatos. Otro de los tipos de problema es de que en el algoritmo original lo que se propone es de que encuentras el punto con mayor prioridad, buscas el parche que más se parece, que es más factible en esa posición, y simplemente lo copias. Coges un siguiente punto y lo copias. Y si haces eso, simplemente copiar como se muestra acá, esta es la imagen y lo copiamos, van a quedar, el resultado final va a ser una imagen en la cual se muestran en sí esos cuadrados, se muestran esos cortes de los diferentes partes que estás colocando. Entonces, ¿cómo podemos resolver ese tipo de problemas? Simple, acá tienen la imagen y acá tienen el parche, existe una sobreposición entre los dos. Entonces, aplicamos alguna técnica de forma que encuentre el mejor corte que minimice ese cambio drástico entre las dos imágenes. Y el resultado lo pueden ver ahí, que es mucho mejor a lo que se obtuvo anteriormente. Otro de los problemas que les mencioné era de que hace una búsqueda global, busca en zonas que realmente no es necesario buscar. Por ejemplo, acá tenemos la imagen del elefante y lo que queremos eliminar es este elefante. Ahora, si yo quiero completar, por ejemplo, un punto, un vecindario por acá, no es necesario de que busque en la parte donde está esa laguna, donde está la tierra, donde está esa montaña por atrás. Simplemente debería buscar en la parte que realmente tiene algún parecido con lo que yo quiero completar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fácil. Antes de empezar a aplicar el algoritmo, segmentamos la imagen por textura. Si aplicamos una segmentación, entonces, si yo quiero completar un punto que está cercano, que está incluido dentro de uno de los segmentos de la imagen, uno de los clústeres de la imagen, entonces simplemente tengo que buscar ahí. No necesito ir a buscar a otros grupos. Y claro, obvio, si el punto se encuentra entre un límite entre dos grupos, entonces tengo que buscar en ambos grupos. Pero esto reduce bastante el tiempo. Acá podemos ver algunos resultados de este tipo de algoritmo. Ahí tenemos la imagen original en la cual hemos marcado donde se encuentra la persona que está saltando y el resultado después de completar la imagen. Acá tenemos otro resultado. Acá tenemos otro. La persona que se encuentra al lado derecho es eliminado. Como pueden ver, si hubiéramos aplicado la primera técnica, esa parte claramente hubiera sido notada porque se va a difuminar, se va a ver algo bien suave, en esa, donde claramente va a tener la forma de lo que hemos eliminado. Pero en este caso está manteniendo la textura, tiene una textura de forma que si ustedes ven esa imagen no se darían cuenta de que algo ha sido eliminado de ahí. Ahora, el método que hemos presentado, el tercer método que hemos presentado, prácticamente en teoría hace lo que se muestra en esta imagen. Coge las líneas coge los puntos donde se encuentra alguna estructura y los va propagando. Es la primera parte del agujero que va a empezar, con la primera parte que va a empezar a trabajar.
Como pueden ver ahí, va propagando las líneas. Pero ¿cuál es el problema? Que en algunas imágenes van a ver justamente eso, donde una línea se propaga, la otra se propaga y hay un quiebre, hay un corte muy brusco, como si hubiera obtenido si hubiéramos aplicado el método en esta técnica. ¿Cuál sería lo ideal? Lo ideal sería, si tenemos esa forma de allá, empezar a trabajar de forma que eso se suavice, que no haya ese corte tan brusco. Como pueden ver ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logramos ese tipo de cosas? ¿Cómo logramos que a medida que avances haya como un paso como que vaya retrocediendo la técnica y se vaya adaptando de la mejor forma? No que avance y si hay un problema en el medio se va a ir empeorando en los pasos siguientes. Entonces, para esto se utilizan métodos de optimización global. Para lograr este tipo de técnica, lo primero que tenemos que hacer es modelar, se utilizan lo que son los campos ocultos de Markov. Voy a explicar brevemente cómo es que en sí modelamos nuestro problema a lo que son los campos ocultos de Markov. Ven ahí la imagen acá en la imagen de su izquierda, la parte que está en MEA celeste, MEA verde, es la imagen que queremos completar, ¿sí? Entonces, como hicimos en los pasos anteriores, ¿qué nos va a servir de información para llenar ese agujero? Es todo el resto de la imagen que conocemos. Entonces, generamos un conjunto de vecindarios, de etiquetas, de parches, se usan los tres términos, por cada uno de los píxeles de la imagen que conocemos. Entonces, tenemos un conjunto de etiquetas que se pueden usar para completar esa imagen. Ahora, el agujero lo modelamos como un grafo. Ese grafo lo podemos ver ahí, el cual en sí es un grafo bastante regular, se podría decir, donde cada cierta distancia creamos un nodo y este grafo se encuentra sobrepuesto sobre la sección que deseamos completar, ¿sí? Los puntos negros representan nodos de nuestros grafos y los puntos rojos representan los vecinos. En sí, a lo mucho, cada punto puede tener 4 vecinos, por el lado derecho, izquierdo, superior e inferior, ¿ya? Entonces, tenemos un grafo y tenemos un conjunto de etiquetas que podemos aplicar en ese grafo. En sí, el objetivo va a ser, esas etiquetas tenemos que colocarlos en los puntos negros. Ahora, ¿qué etiqueta tenemos que colocar en qué punto negro? Ahí está el problema. ¿Cómo resolvemos ese tipo de problema? Si nos ponemos a pensar un poco, si hablamos de una imagen de 256 por 256, nos va a crear 256 por 256 etiquetas que podemos aplicar. Entonces, y tenemos toda esa cantidad de etiquetas y tenemos un grafo de ese tamaño que, digamos, échenle 100 nodos en los cuales podemos aplicar. Ahora, ¿cuál es la forma en la que tenemos que completar esa imagen? Para esto se utilizan, vamos a definir una función de energía. Esta función de energía va a tener dos factores. El primer factor nos va a decir que también una etiqueta encaje en ese nodo. Si ese nodo se encuentra en un punto cercano a la frontera, ese valor va a ser dado por la diferencia entre la imagen conocida y la etiqueta que yo tengo. Por ejemplo, si ven el punto R de ahí, está en un punto de frontera. Vemos que hay intersección entre lo que es la etiqueta y lo que es la imagen conocida. Entonces, esa región de color rojo que se encuentra ahí, esa diferencia entre esas dos imágenes nos va a dar que también esa etiqueta encaja ahí. Pero, ¿qué pasa si ese punto S? No existe intersección. Entonces, ahí no vamos en sí, para los puntos internos, este tipo de función, este tipo de valor de energía no nos va a servir.